Arte y Cultura para la Paz presenta Primer Foro Ideas para la Paz, Guatemala. Vanessa Granados, catedrática de Biología, Universidad del Valle. ¿Cómo afecta la violencia a nuestro cuerpo? Es médico veterinario, da clases de biología en la Universidad del Valle y es una excelente ponente. Así que, de verdad, disfrútense de hacer su cuadernito y apunte porque esto es una clase magistral de biología. Muchas gracias. Muchas gracias, Vanessa. A todos, bienvenidos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes el día de hoy. También con esa introducción, pues ojalá no los decepcione. Vamos a platicar el día de hoy de algo importante sobre la fisiología realmente y la biología de qué hace la violencia en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de violencia no la podemos cuantificar afuera, ¿verdad? Tenemos que cuantificarla cómo es lo que hace adentro del cuerpo, si hablamos del lado biológico. Entonces hablamos de estrés. La violencia afuera de nosotros pues va a causar estrés adentro de nosotros y la forma en la que nuestro cuerpo va a poder adaptarse a ella o vivir con ella, pues vamos a verlo el día de hoy. Hablábamos sobre que el estrés indica una respuesta fisiológica que se produce ante estímulos para ayudar al organismo a adaptarse o mediante la respuesta que llamamos de pelea o de huida. Por ejemplo, ¿por qué se llama así? Ahí tenemos un cavernícola que dice fight, que quiere decir pelear, o flight, que quiere decir huida. Si yo estoy ante un peligro, digamos que viene corriendo un perro hacia mí, tengo dos opciones: el correr y salirme de ahí lo antes posible, o el pelearme con el perro o enfrentarlo. Yo voy a decidir eso en mi cabeza, con mis experiencias previas, etcétera, qué es lo que voy a hacer. Pero adentro de mi cuerpo se están desencadenando una serie de respuestas nerviosas y endócrinas que van a permitir que yo sea más eficiente para hacer ese trabajo. Entonces, la siguiente, por favor. Otra cosa que es importante es que el estrés es necesario. También va a haber medida de estrés. Entonces, acá nos dice que la ausencia o el exceso de estrés son dañinos para el organismo, por lo cual necesitamos una cantidad óptima de este estrés para poder crecer, sobrevivir, aprender, etcétera. El problema es cuando tenemos mucho de este estrés afuera, que es lo que va a pasar, y vamos a verlo en un ratito. Sí, gracias. Entonces, hoy lo vamos a tocar los temas de qué pasa a corto plazo y qué pasa a largo plazo cuando vivimos en situaciones estresantes. Empecemos con el tema hoy de la adaptación a corto plazo. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? La siguiente, por favor. Entonces, hay tres fases de estrés. Lo podemos dividir en la fase de alarma, en la fase de resistencia y de agotamiento. Pensémoslo así: cuando nosotros nos asustamos o nos asaltan o cualquier cosa, primero entramos en alarma. Luego entramos en resistencia. Nuestro cuerpo está permitiendo que haya suficiente nivel de azúcar, etcétera, que vamos a ver ahorita, para aguantar esa situación. Y luego hay agotamiento. Luego sentimos que nos aguadamos, porque acabamos de utilizar toda la energía a nivel del músculo, a nivel hepático, etcétera, que necesitábamos para esa resistencia. Ahora, durante estas fases se encuentran funcionando tres ejes fisiológicamente, y estos son el neural, el neuroendocrino y el endocrino. Y vamos a ver muy fácilmente qué es lo que pasa con cada uno de ellos. Entonces, aquí tenemos ejes de respuesta al estrés: neural, que se va a centrar en el sistema nervioso, tanto el somático, que es el voluntario, como el autonómico, que es el involuntario. Tenemos el neuroendocrino, que va a hacer una conexión del hipotálamo cerebral con la pituitaria, que es una glándula que va a secretar unas hormonas que van a llegar a diferentes partes de nuestro cuerpo a estimular otras respuestas. Y luego el endocrino, que ya es en sí las hormonas que se van a estar secretando para poder sobrellevar esta etapa de estrés. Siguiente, por favor. Entonces, como les digo, en el eje neural, en el sistema nervioso, va a haber aumento de tono muscular. ¿Por qué lo necesito? Para poder ya sea huir o pelear, ¿verdad? También va a haber una reacción de alerta y una descarga eléctrica del sistema nervioso. Luego vamos con el eje neuroendocrino, y aquí tenemos un diagrama, creo que por aquí. Este es el sistema nervioso central, el cerebro,
y aquí tenemos una parte que se llama hipotálamo, y aquí tenemos a la glándula pituitaria. Entonces aquí es donde el hipotálamo va a mandar mensajes a la pituitaria, que va a secretar a su vez unas hormonas que van a viajar por la sangre a diferentes tejidos a hacer otras funciones. Y luego estamos con el eje endocrino, que va a estar por el hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal y cortisol. ¿Qué es lo que pasa? Va a llegar a la corteza suprarrenal. Esta es una glándula que tenemos arriba de los riñones, y esta glándula va a secretar lo que nosotros conocemos como adrenalina, ¿verdad? Y esta adrenalina va a llegar a funcionar a varios lugares, va a pasar por todo el cuerpo de una forma inmediata, por medio de la sangre, actuar a diferentes lugares. Ahora, pensémoslo, si lo que quiero es pelear, o si quiero huir, esta hormona va a llegar primero a mi hígado. Llega al hígado y le dice al hígado, saque azúcar a la sangre. ¿Para qué necesito yo azúcar en la sangre, creen ustedes, si lo que quiero es pelear o huir? ¿Qué me da el azúcar? Energía, ¿verdad? Entonces va a haber más azúcar en mi sangre. También va a haber una mayor cantidad de sangre en los músculos esqueléticos. ¿Para qué lo necesito? Ya sea para pelear o salir corriendo, ¿no? A nivel del sistema respiratorio va a haber una habilidad de respirar y a obtener mucho más oxígeno, también para lo mismo. Y a nivel cardíaco va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca para poder bombear esa sangre alrededor de mi cuerpo. Y además también va a dilatar la pupila, para verte mejor, dicen por ahí, ¿sí? Todo esto va a estar pasando rápidamente para poder yo decidir si quiero huir o si quiero pelear. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no siempre tengo que huir o pelear. A veces me pueden pasar un examen y siento la pelea y huida, pero no es que me vaya a salir corriendo ni me voy a ir a pelear con el catedrático, ¿verdad? Pero tengo eso. Y no sé si a ustedes les ha pasado que empiezan a contestar y se les olvidó todo. Pensemos, si estoy nervioso, se está yendo la sangre a mis músculos, ahí es donde pienso yo, ¿no? Entonces no estoy concentrado realmente como es. Y les pasa que entonces entregan el examen y se acuerdan de todo, ¿cierto? Porque se baja eso. Entonces se trata de controlar esos nervios, porque esto está pasando en cualquier situación, ya sea si yo estoy viendo una pelea en la calle, ya sea si me están agrediendo a mí, si estoy en siempre que yo tenga una amenaza, va a estar pasando todo esto. La sangre se va a ir más que todo a, como les digo, a hacerlo de esto del hígado, de los músculos, y por eso es que me pongo pálido. ¿Sí? Me pongo pálido porque la sangre no es que se vaya completamente, pero va a haber un mayor flujo sanguíneo a nivel muscular. Entonces estoy pálido. ¿Y luego qué pasa? Luego estoy aguado, siento que mis piernas se aguadan, porque me gasté un montón de energía, me gasté un montón de las reservas de glucosa que tenía en mi cuerpo. Entonces todo esto va a estar pasando a corto plazo. Ahora, otra cosa que pasa es que luego empieza a actuar el cortisol, que también es otra hormona, además de la adrenalina, que se va a secretar. Este cortisol es importante, pero es la hormona principal del estrés. Va a disminuir la respuesta inmune, va a ayudar a que se formen más proteínas, va a hacer un montón de cosas a corto plazo. Pero cuando tenemos un estrés sostenido, puede ser contraproducente continuar con la cantidad de cortisol en nuestro cuerpo. Y vamos a ver qué es lo que pasa exactamente con esto. Entonces, miremos aquí el cortisol. ¿Se acuerdan que veníamos desde el sistema nervioso, ¿verdad? El hipotálamo, luego pituitaria, luego corteza suprarrenal y luego médula suprarrenal, y ahorita tenemos adrenalina y cortisol en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? El cortisol en el páncreas, dice, va a contrarrestar la acción de la insulina, que es otra hormona, ¿verdad? Que ayuda a guardar el azúcar en nuestras reservas, para que no esté en nuestra sangre. ¿Sí? Por eso los diabéticos tienen problemas con mucho azúcar en la sangre, porque no funciona esta insulina. Entonces el cortisol lo que va a decirle es, contrarresta la acción de la insulina. También le va a decir al tejido adiposo que empiece a romperse, porque el tejido adiposo, esa grasa contiene azúcares, ¿sí? Muy bien empaquetados, y empieza a tratar de sacarlos porque los vamos a necesitar. También va a disminuir la formación de hueso o la calcificación de los huesos. También va a ayudar al hígado a que saque un poco del azúcar cuando sea necesario en estas reservas que yo tengo en el hígado. También va a ayudar al músculo a que se pueda formar más músculo, que vengan los aminoácidos y sea más. Todo esto
que les digo que no es importante que sepamos exactamente cada cosa que hagamos, está pasando con el cortisol a corto plazo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos una cantidad sostenida de este cortisol y estamos mandando estos mensajes inconscientes? Nuestras hormonas lo están haciendo 24/7. ¿Sí? Vamos a ver las connotaciones que eso tiene. Entonces, existen múltiples enfermedades que están asociadas al estrés y sus síntomas son tanto de tipo emocional como de comportamiento, también de intelectual o cognitivo y físico. Hay muchos estudios y vamos a ver algunos de los resultados de algunas investigaciones de qué es lo que pasa con este estrés y qué se ha encontrado en ratas, en otros mamíferos, que podemos traspolar a lo que pasa en humanos también. Entonces miramos aquí lo que les decía en la fase del estrés. Aquí tenemos una gráfica que dice que este es el nivel normal de resistencia. Y luego tenemos acá una alarma, la resistencia y el agotamiento. ¿Qué pasa? Primero estamos en la fase de alarma. Esto es cuando estamos en shock, el susto, ¿sí? Cualquier situación que nos da el susto, la violencia, lo que sea. Generalmente son hechos violentos. Y esta va a ser inmediata a la percepción del estímulo estresante. Por supuesto que depende de lo que nosotros hayamos vivido, lo que esté adentro de nuestros cerebros, cómo lo vamos a tomar. Si es algo normal, si ya estamos resistentes a cierto tipo de violencia, si es la primera vez que sufrimos esto, yo qué sé, ¿verdad? Pero vamos a entrar en una etapa neural, de alarma. Luego viene la fase de resistencia, donde se mantiene una actividad fisiológica para poder superar esta amenaza o adaptarme a esta amenaza. También, si es muy larga, se considera estrés crónico. Y el estrés puede acabar en esta fase y luego retomar su estado normal. Pero ¿qué es lo que pasa? Después llega la fase de agotamiento, que vamos para abajo en esta gráfica. Aquí se produce si el estímulo es continuo y es frecuente. Entonces el organismo agota sus recursos y pierde la capacidad de adaptación. Y entonces sobrevienen las enfermedades relacionadas con el estrés a nivel fisiológico. Siguiente, por favor. Ahora miremos acá otra gráfica que nos habla sobre el estrés y el rendimiento. Vemos acá que tenemos ausencia de estrés, aquí tenemos estrés moderado, aquí tenemos exceso de estrés y luego un nivel máximo de estrés. Miremos el rendimiento de una persona a este nivel. Tenemos que en bajo rendimiento empieza a subir aquí en ausencia de estrés, en estado moderado de estrés hay un rendimiento alto, cuando yo estoy respondiendo porque estoy bajo estrés, lo que les decía que cierto nivel de estrés es saludable, ¿sí? Me va a mantener adaptándome, funcionando fisiológicamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando empieza el exceso de estrés, miren lo que empieza a pasar con el rendimiento. Empieza a bajar y va a haber menos rendimiento. Y eso es algo que las empresas lo saben muy bien, o por lo menos las buenas empresas, porque le piden a uno que que se vaya de vacaciones, o incluso hay ahora en recursos humanos talleres, etcétera, para manejo de estrés, etcétera, porque lo que quieren que pues haya un poco de estrés, porque sí estamos trabajando, pero que no sea lo demasiado como para que nuestro rendimiento no sea el mejor, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos pasa cuando estamos en una situación de estrés. Entonces, miremos qué pasa aquí. Tenemos la adrenalina, de la cual les estaba platicando, que se va a secretar en la médula de la glándula suprarrenal, y el cortisol, que va a ser en la corteza de esta misma glándula. ¿Qué es lo que pasa? La adrenalina, como habíamos dicho, aumenta el azúcar sanguíneo. Ya vimos para qué, ¿verdad? Necesito más energía. Aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Necesito más sangre bombeando. Dilata pupilas. Necesito ver bien a dónde voy a ir o a quién voy a pelear. Vasoconstricción. En la piel va a haber una vasoconstricción porque necesito que la sangre que vaya ahí se vaya a otro lugar donde va a ser necesaria más. Aumento de la sudoración. ¿Para qué? Para mantener la temperatura corporal, porque vamos a empezar a trabajar, a quemar grasa, entonces sube la temperatura, necesitamos sudar para mantener esta temperatura. Aumento de la secreción de otras hormonas por el páncreas, para poder obtener más azúcar de los receptores donde va a estar este azúcar adentro de mi cuerpo. Y ahora el cortisol va a convertir la proteína en azúcar disponible. La proteína, tanto como los tejido adiposo, puede convertirse en glucosa.
Entonces, el cortisol va a permitir que eso pase. Pero esto no es ideal. Nosotros no queremos utilizar nuestro músculo para obtener energía. No es lo ideal, ¿verdad? Pero va a pasar si necesitamos. También si estamos en un estado de inanición, si estamos en un estado de falta de nutrimientos o si estamos en un estado febril, esto también puede pasar, que es una situación de estrés también, ¿verdad? Y también tiene una acción antiinflamatoria y disminuye la respuesta inmune. Y esto es importante porque al disminuir la respuesta inmune de nuestro cuerpo, nos volvemos más susceptibles a otro tipo de enfermedades. Entonces, a largo plazo, continuar con cortisol nos hace más susceptibles a otras enfermedades, que tal vez no sean directamente relacionadas con el estrés. Por ejemplo, si me da un catarro, no es que me dio catarro por estrés, pero sí se pudo haber bajado mi respuesta inmune y me hizo más susceptible a otras enfermedades. Ahora miremos qué pasa a largo plazo. Siguiente. Puede ser que debido a sostener este circuito del que platicamos, del cortisol y de la adrenalina, sobre todo el cortisol, se pierda la posibilidad para actuar adecuadamente. Que el cuerpo ya no actúe realmente como tiene que hacerlo para sobrepasar esta etapa de estrés. Entonces, también tenemos que considerar que la interpretación personal de la situación puede ser que haga que sea más o menos estrés, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay personas, o habemos personas, sobre todo en Guatemala, que estamos un poco acostumbradas a ciertos niveles de violencia. Estamos acostumbradas a que se roban un celular, y no estoy diciendo que que importa, pero como que ya es parte de nuestra situación, ¿sí? Y eso es, bueno, ni modo, voy a comprar otro. Tal vez el nivel de estrés por estar sometido tantas veces a lo mismo, no es lo mismo que si pasara en otro lugar donde esto nunca pasa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es importante también reconocerlo, que debido a que necesitamos adaptarnos, vamos a bajar las respuestas a las situaciones estresantes o de violencia. Bueno, entonces ahora quisiera platicar con ustedes un poquito sobre la plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir plasticidad? ¿Qué es la plasticina? ¿Qué hace uno con la plasticina? La moldea, ¿sí? Y esto es exactamente lo que se trata la plasticidad cerebral. Es la habilidad de nuestro cerebro, de las células del cerebro, las neuronas, de regenerarse y también de formar nuevas conexiones con otras neuronas. Se tenía la idea que nosotros teníamos una gran regeneración y formación de células nerviosas cuando éramos pequeños y que luego esto paraba. Pero se damos cuenta que no es así. Sigue la regeneración y la habilidad de hacer otras conexiones. Por supuesto no va a ser tan grande como está pasando en los adolescentes y en los niños, donde todos estos circuitos se están formando. Pero también pasa en los adultos. Entonces es que no hay excusa de que, es que a mí eso no me gusta, entonces nunca me va a gustar. Claro que no. Tenemos la posibilidad de plasticidad cerebral y podemos hacer que nos gusten las cosas, podemos hacer nuevas conexiones, aprender otras cosas, y es una habilidad que vamos a tener durante lo largo de la vida. Entonces, esta plasticidad representa la facultad del cuerpo para recuperarse y reestructurarse durante lo largo de nuestra vida. Ahora, siempre va a ser mucho más grande la plasticidad en niños y adolescentes, y eso es algo importante, porque cómo afecta la violencia y el estrés a niños y adolescentes va a ser diferente a cómo afecta a un alumno, a un adulto, porque definitivamente ya hay algunas conexiones hechas, ¿eh? Y vamos a ver cómo puede repercutir luego. Siguiente. Entonces, la formación de nuevas células cerebrales son afectadas por el estrés. El estrés agudo y crónico altera los sistemas metabólicos que hemos estado platicando, de hormonas, ¿sí? Y además puede llegar a suprimir la neurogénesis, o sea, la formación de nuevas neuronas. E incluso puede llegar a disminuir esta plasticidad neuronal del cerebro, ¿verdad? Entonces es muy importante, el estrés crónico también afecta a nivel cerebral mi capacidad cognitiva, mi capacidad para tener esa habilidad de adaptarme luego a largo plazo. Entonces, se han realizado numerosas investigaciones recientemente y desde hace mucho tiempo, pero tenemos muy buena información ahorita que quisiera compartir con ustedes. Y hay evidencia en la investigación científica. Se ha demostrado una relación causal entre el estrés y los problemas físicos y mentales. No quiere decir que todos los problemas físicos y todos los problemas mentales vienen a raíz de, ¿verdad? Pero sí existe una correlación directa.
Siguiente. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa. Efectos sobre el hipocampo debidos al estrés crónico inducen un incremento en el volumen de la amígdala cerebral. Ustedes saben que para hacer este tipo de investigaciones no se puede utilizar humanos, ¿verdad? Porque hay que ver qué pasa con la amígdala y abrirlos, pero para eso se utilizan ciertos mamíferos que tienen mucho parecido a nosotros. Uno de los grandes problemas es que creemos que somos únicos y que solo nosotros somos los únicos con cerebro, páncreas, hígado, respuestas a estrés y cerebro, etcétera, pero todos los mamíferos tenemos muchísimo en común en eso. Qué bueno, porque podemos también, si es ético y es biológicamente justificable, hacer estas pruebas en otros animales. Entonces se ha visto que cuando hay estrés crónico, la amígdala, que es esta parte aquí del hipocampo, sube o aumenta en cantidad de neuronas. ¿Por qué esto es importante? Porque las reacciones dependientes de estas conexiones en la amígdala van a ser responsables de comportamientos como la ansiedad, el miedo y la agresividad. Entonces, si yo tengo una persona, en este caso fueron animales, pero con estrés crónico, induciéndolo en estrés crónico, luego voy a tener un adulto con una amígdala aumentada y esto puede ocasionar ansiedad, miedo y agresividad. Ya como parte estructural, ya no es solo de que vamos a platicar y se le va a quitar, ya es una parte de cómo va a reaccionar ante estos estímulos luego, que va a ser mucho más difícil. Eso no quiere decir que no exista la posibilidad de ser tratado estas emociones, pero va a ser más difícil, porque ya hay algo estructural ahí que lo determinó, ¿verdad? Siguiente, por favor. También existen cambios de conexiones sinápticas, o sea, la conexión entre una neurona y la otra, ¿verdad? Esta información que pasa a nivel cerebral, va a haber disminución de las funciones ejecutivas. ¿Qué quiere decir esto? Puede haber disminución en la toma de decisiones, ¿sí? La de mejor toma de decisiones, en la autorregulación emocional, ¿sí? También en la disminución de la atención. Entonces, debido a que este estrés crónico está afectando estas conexiones en ciertas áreas cerebrales, puede lograr que luego vaya a haber estos déficits en una persona. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que solo le vamos a decir, no, usted tiene que hacer esto, váyase a la cárcel, o lo que sé, y ya la persona ya se va a componer? Estamos hablando de cambios adaptativos fisiológicos en esta persona, debido a un estrés crónico. Sí, gracias. Ahora, aquí tenemos un animalito estresado. Los animales que fueron estresados crónicamente en estos estudios fueron más susceptibles a manifestar cambios emocionales debido a un mal funcionamiento del sistema de retroalimentación de los glucocorticoides, que les platicaba yo. Sí, los animales también tienen glucocorticoides, también tienen las glándulas suprarrenales, también tienen todos estos circuitos, ¿verdad? Entonces, si estamos viendo que les está pasando a ellos, ¿qué nos puede estar pasando a nosotros también? ¿Cómo podemos traspolar esa información hacia nosotros? Por supuesto, no quiere decir que le pasó en un estudio y así es, ¿verdad? Hay que hacer estudios y la comunidad científica tiene que repetirlos, etcétera, para poder confirmar los hallazgos. Pero estos son hallazgos que han sido confirmados por una gran cantidad de información. Siguiente, Vani, gracias. Ahora, esta es una parte de un estudio hecho por Roland, Soren y Diamond en 2011, que dice, vamos a leer aquí, es posible que los efectos prolongados de niveles altos de glucocorticoides en áreas del cerebro, hipotálamo, amígdala y córtex prefrontal, produzcan disminución en los estados de alerta, falta de atención y vigilancia, pobre consolidación de la memoria, agresividad, alteraciones del sueño, deficiencias cognitivas, falta de atención selectiva y alteraciones en las funciones ejecutivas. Entonces nos damos cuenta, todo esto no es simplemente porque, así reaccioné. Sí, así reaccioné, pero fisiológicamente en los órganos y principalmente en el cerebro, donde se han hecho conexiones plásticas debido a mi habilidad de adaptación a este estrés crónico. Siguiente, por favor. Aquí en esta otra del 2008 y 2004, de Lin y colaboradores, Westbrook, Boer, etcétera, se ha demostrado que existen diferencias en la relación de estrés entre hembras y machos.
tanto en la velocidad de adaptación de los síntomas como en la recuperación tras la remoción de los estímulos estresantes. Se ha demostrado que entre hembras y machos también hay diferencias en cómo manejan el estrés, específicamente en la habilidad para recuperarse y la velocidad de adaptación de los síntomas fisiológicos. Entonces, ¿cómo son estas diferencias? También podría dar algunos indicios de cómo son estas diferencias también entre hombres y mujeres humanos. ¿Sí? Vamos a ver luego un poquitito más de esto rápido en estudios ya hechos en humanos. Siguiente, gracias. Entonces, resultados de varios estudios científicos muestran que el efecto del estrés crónico sobre la plasticidad cerebral y en ciertas áreas del cerebro va a tener entonces, va a aumentar la presencia y la alta frecuencia de ciertos comportamientos. Entonces, hablemos aquí de la famosa inteligencia emocional. ¿Qué es lo que hemos hablado de inteligencia emocional? ¿Qué es lo que hemos oído? ¿Qué es? Lo que nos permite resolver los conflictos más eficientemente en la vida. Exactamente, nos permite reconocer nuestras emociones, ¿sí? Y saberle dar una respuesta a estas emociones. Eso también tiene que practicarse. Pero ¿qué pasa? Si le decimos a un niño, nunca llore, jamás llore. Si los niños no lloran, si se siente frustrado, usted tiene que ser fuerte. ¿Cómo va a aprender a actuar esta persona cuando tenga alguna emoción? ¿Cuál es la única emoción que se le permite? El contenerse o estar enojado. Entonces hay tristeza, hay enojo. Hay frustración, hay enojo. Hay miedo, hay enojo. Es la única que se permitió. Entonces eso no es cultivar una inteligencia emocional. ¿Sí? Entonces, por supuesto, si estamos bajo el estrés crónico, va a afectar también la forma en la que vamos a poder comprender estas emociones y vamos a poder actuar sobre ellas. Entonces, vamos a hablar un poco ahora solo en lista, porque tengo media hora, yo creo que ya se va a ir acabando mi tiempo. Pero tenemos efectos tanto en la salud física como en la salud mental. Miramos aquí en la salud mental, ¿qué son el listado de las cosas que hemos encontrado a nivel de investigación científica? Se ha encontrado asociación en trastornos de adaptación, o sea, tipo ansioso, depresivo o mixto, ansioso-depresivo. Trastornos de ansiedad como ataques de pánico, trastorno de estrés agudo y estrés postraumático. Vemos también trastornos del estado de ánimo como la depresión crónica ya a nivel de desbalance químico cerebral, de neurotransmisores. Trastornos somatotrofos, quiere decir cuando se somatiza alguna enfermedad. Esto puede ser el trastorno de hipocondríaco, por ejemplo, que todos siempre están enfermos y lo están sintiendo. Por más que uno diga, ay, este hipocondríaco, que tenga uno poca empatía, hay que pensar que esta persona realmente está sufriendo síntomas. También el dolor crónico también es muy frecuente. Trastorno por el uso de sustancias. Eso es muy, muy común, porque es el más fácil. Dependencia o abuso de sustancias que me van a ayudar a no estar sintiendo este dolor, a no estar sintiendo esto que no puedo expresar, esto que no tengo la habilidad emocional para expresar. Alcoholismo, uso de drogas, que me va a ayudar. Por supuesto que les va a ayudar. Entonces, estamos tratando a veces las adicciones como un problema criminal cuando es un problema de salud pública. Sí, es un problema de médico realmente. Porque ¿por qué es que se empieza todo esto? Eso es algo que tenemos que empezar a pensar también. Trastornos del sueño, trastornos sexuales y también trastornos de alimentación como anorexia, bulimia, etcétera. Porque hay más, ¿verdad? Pero esos son los más comunes. Entonces, así es, esto era sobre la salud física. Ahora miremos sobre la salud, esto lo que vimos fue mental, ahorita vamos a ver físico, es que me lo cambiaste, perdón. Aquí vamos a ver enfermedades cardiovasculares. Estamos hablando de enfermedades coronarias, hipertensión, infarto, etcétera, que tiene que ver con este eje de glucocorticoides y de adrenalina que está yendo a afectar a estas áreas también. Trastornos digestivos como intestino irritable, úlceras, gastritis. También tenemos trastornos respiratorios como el asma. Sí, el asma está muy asociado también a problemas emocionales o de ansiedad. Trastornos de la piel como la psoriasis,
acnés, eczemas de diferente origen. Por supuesto, no quiere decir que sea la única causa, simplemente está asociado, ¿verdad? También trastornos comunes de la atención primaria, desde como dolores de cabeza, artritis, dolores crónicos, trastornos de fertilidad, enfermedades relacionadas con el sistema inmune, como es el cáncer, la artritis reumatoide, el lupus, etcétera. Y también cualquier enfermedad crónica que vaya a implicar una pérdida en la calidad de vida de la persona. Todos estos son los listados. Cada uno tendrá sus estudios, cómo es más o menos, pero a eso no es a lo que venimos. Por eso les leo solo la lista para que veamos qué ha sido directamente relacionado con estrés crónico en algunas ocasiones. Gracias. Bueno, entonces ahí ya vimos qué pasa fisiológicamente. Vemos qué pasa con nuestro cerebro, qué pasa con el sistema hormonal a largo, a corto plazo y por qué se somatiza, qué enfermedades hay. Pero también hay una cosa muy importante y es el ADN. El ADN es donde tenemos la información genética, ¿sí? Quiere decir que esta información se va a pasar a las futuras generaciones. Entonces, ¿cómo se pasa información? Por medio de la reproducción, ¿sí? La reproducción sexual, entonces se mezcla y todo y se pasa a la siguiente generación. Pero el problema es que el ADN también puede cambiar por situaciones de violencia. Entonces, al cambiar por situaciones de violencia, puede haber una persona que nazca que ni siquiera estuvo en la situación de violencia que tenga secuelas de esta situación de violencia. Entonces, imagínense vivir en un país donde llevamos ¿cuántos años de violencia? ¿Cómo ha cambiado realmente nuestros genes o nuestra epigenética para ver esto? Vamos a ver un poquito cómo funciona esta adaptación. Primero, todos sabemos que es el ADN, ¿verdad? Sabemos que está dentro de la célula, que está dentro del núcleo, ¿sí? Y que da información genética. Y que todos tenemos una copia original de ADN, que nadie tiene una igual a la nuestra, a menos que sea nuestro gemelo idéntico, ¿sí? Entonces, es un ácido desoxirribonucleico. ¿Por qué les ponen esos nombres los científicos tan... ¿Para qué? Bueno, tiene su lógica. Es un ácido. Quiere decir que tiene alta concentración de hidrógenos, ¿sí? Además, es desoxirribo, quiere decir que está en los ribosomas y en el núcleo. Y que tiene cosas químicas, ¿sí? Que tiene una cierta estructura. Entonces, cuando yo digo ácido desoxirribonucleico, si yo sé de química y de química orgánica y bioquímica, sé cómo es la estructura. Pero realmente es algo así, ¿sí? Son es como un colocho sobre un colocho, ¿sí? Pero como que fuera una escalera, ¿sí? Que tiene aquí dos lados y tiene aquí las partes de la escalera. ¿Qué es lo que va a tener? En estos lados de acá, lo que vemos verde y rojo acá, vamos a tener siempre un fosfato, ¿sí? Y un azúcar. Solo eso hay. Fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar en todos los dos lados. Lo interesante es lo que hay aquí en medio. Aquí en medio hay 4 bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina y guanina. Así se llaman. Entonces le decimos A, T, C y G, ¿verdad? Entonces lo interesante es que de este lado, si tengo de este lado un A, de este lado tengo que tener un T, porque solo así se juntan. Y si de este lado tengo un C, del otro lado tengo que tener un G, siempre, ¿sí? Entonces, si a mí me dicen cuál es en un lado, sé perfectamente qué hay del otro. Ahora, lo interesante es que cada una de estas 3, al agruparse, forma un aminoácido. Y los aminoácidos, al juntarse, forman proteína, que es de lo que estamos hechos todos los seres vivos. Entonces, dependiendo de la secuencia, van a ser diferentes aminoácidos y diferentes proteínas. Entonces ahí en esa secuencia está diciendo si es una bacteria, si es un alga, si es una planta, si es una cucaracha, si es una mosca, si somos nosotros, si es un ratón. Tenemos mucho en común, porque todos los seres vivos tenemos un ADN que es el que nos va a decir cómo estamos formados. La diferencia va a ser esa secuencia, ese orden, que es infinito. Ese orden de cómo pueden agruparse, en qué orden y cómo pueden formar aminoácidos es infinito. Y por eso es que nadie es igual a nadie. Y por eso es que hay tantas diferentes especies, desde lo más unicelular hasta lo más multicelular, ¿verdad? Pensamos siempre en animales como, la jirafa y todo lo que nos enseñaron de chiquitos, pero animales hay más invertebrados que vertebrados.
hay un sinfín de gusanos, hay un sinfín creo que por cada ser humano del mundo hay 10,000 especies de mosca, ¿verdad? Entonces, eso es todo gracias a este ADN, que es el código realmente de la vida. Entonces, ¿ya? Ok, entonces vamos a hablar nada más qué es lo que pasa. Pasemos a la siguiente. ¿Qué es lo que pasa? La exposición a la violencia durante la infancia puede marcar o dejar marcas duraderas en el ADN. Y se ha visto que en ambientes estresantes puede afectar a los cromosomas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo los afecta? Todavía hay mucha investigación por hacer, ¿sí? Pero si está afectando a nivel de una generación este cambio, tanto a nivel físico como a nivel de adaptación de ADN, vamos a pasar esas adaptaciones a la siguiente generación. Porque ¿qué es lo que está tratando de hacer? De hacerlos más buzos para adaptarse, de poder sobrevivir. Pero también tenemos que ver cuáles son esas adaptaciones, para ver cómo está afectando tanto positiva o negativamente a nuestras próximas generaciones también. Entonces, básicamente, como ya se me acabó el tiempo, ese es el mensaje. Hay muchos estudios y los invito a que los conozcan. Pueden meterse en Google Scholar, buscar cambios de estrés crónico, estudios, y ahí les van a salir muchos artículos donde ustedes pueden leer, no tienen que leer el artículo entero, se puede leer el resumen, el abstract para ver si les interesa y ver más o menos qué es lo que está pasando, qué es lo que esto sugiere. Y les doy muchas gracias por su atención, se me acabó el tiempo, pero creo que tenemos tiempo para algunas preguntas. ¿Sí? Y aquí está, por si, esto fue porque me obligaron, no vine para promocionar mi libro, pero tengo este librito que se llama Pendejología Animal Yo. Y este libro es muy corto, son 117 páginas y 17 capítulos muy cortitos, en los cuales en cada capítulo trato de dar ciencia para el que no se dedica a la ciencia, ¿verdad? O sea, ecología básica, ADN básico, cómo funciona todo esto, porque considero que la ciencia es de la vida, sobre todo la biología, es la que todos deberíamos de conocer, porque podemos hablar de violencia por una parte, pero si no conocemos lo que pasa en nuestro organismo, lo que pasa en nuestro ADN, cómo realmente afectan nuestras estructuras, pues no vamos a dar con toda la información que necesitamos para arreglar las situaciones o para ver cómo nos estamos adaptando. Entonces, lo van a tener por allá afuera en la mesa, por si a alguien le interesa. ¿Cuánto vale? Cuesta 100 quetzales, yo se los puedo dejar también firmados, ¿sí? También lo pueden encontrar en otros lados, pero ojalá les guste. La idea es no hacer un libro de texto de biología, porque entonces nadie lo va a leer, mejor vayan a conseguir uno que de seguro lo va a escribir mejor que yo. Este es para el que no hace ciencia, tanto para adolescentes como para adultos, y tal vez despertar el interés para poder seguir estudiando esto que para mí en lo personal es apasionante. Entonces, muchas gracias, muy amables. Yo creo que no llevan el título, ¿verdad? Se llama Pendejología. Y es un libro fascinante, de verdad, para que uno se eduque un poquito realmente en estas cosas. Si alguien tiene una pregunta, tenemos 10 minutos. Primero, gracias por tan buen resumen. Yo tengo diciendo que definitivamente estamos transformando nuestra especie, pero tengo una duda. Nosotros históricamente ya pasamos por tremendos espacios de violencia. O sea, digamos, si tú miras ahorita mismo hacia ISIS y a lo que está viviendo en Medio Oriente, y vemos esta generación producto cabal de mujeres aisladas, que lo único que puede transmitir a sus hijos es miedo cuando están justamente en el vientre. Y regresando entonces a la historia, creo que ya vivimos esto de haber vivido en un montón de estrés, de tener que defendernos y sobrevivir. Y de alguna manera regresamos, y en algún momento Europa nos enseña a regresar a ser una sociedad pacífica. Entonces, ¿cómo explicas, digamos, estas curvas entonces de violencia y después volver como desde la biología? Bueno, tenemos que pensar que la biología pues va a ser como que el origen de lo que vayamos a ver a nivel social, ¿verdad? Porque es nuestro cerebro y todo eso lo que está actuando. Entonces nosotros tenemos la habilidad de adaptarnos fisiológicamente y también de adaptarnos a nivel social. Entonces vamos a ver que si después de algo tan espantoso, vamos a tratar de volvernos más pacíficos. Y eso no quiere decir que no tengamos la habilidad de violencia, porque ahí está. Y que no tengamos algunas cosas incluso que no creemos que están relacionadas, abuso de drogas,
trastornos bipolares, esquizofrenia, yo qué sé, tantas estas cosas. Entonces tenemos la habilidad como seres humanos de poder contrarrestar estos efectos sociales, pero la biología ya está dentro de nosotros, entonces pueden haber y siempre van a haber fluctuaciones de violencia y no violencia. Pongámonos a pensar cuando hace millones de años si se vivía en la prehistoria. Imagínense, éramos grupos mucho más pequeños, mucho más fácil de manejar que ahora. Yo creo que no estábamos preparados para tanta gente. Y éramos pequeños, nos podíamos manejar, había un líder, etcétera, ¿verdad? Pero imagínense la violencia o la cantidad de estrés que se vivía con tanto animal alrededor, falta de tecnología, etcétera. Y hemos vivido mucho más tiempo en la prehistoria que en la época moderna. Entonces tenemos muy poquito tiempo como para ver realmente cómo son estas fluctuaciones y qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Pero definitivamente nos va a marcar y va a marcar a las generaciones luego de eso. Sí. ¿Eso quiere decir que el ser humano ha tenido una especie como de mutación o algo así? Primero, el ADN siempre muta, siempre muta. Hacia ese lado. Yo una vez leí un estudio que decía que cuando hay, por ejemplo, países que están amenazados de guerra, empiezan a tener más hijos varones que mujeres, porque generalmente al que mandan más a la guerra es al varón. No sé nada de ese estudio, habría que ver si es cierto. Dando números de que empezaban a nacer como que las señoras como que empezaban a pensar más de que la mujer padece más los efectos de la guerra, porque generalmente las víctimas civiles son mujeres y niños. Y entonces como que su propio organismo empieza a tener esta idea de mujeres. Pero igual también los niños que nacen ya vienen como con una tendencia diferente a ser más violentos, porque hoy en día si hoy en día uno mira desde chiquitos entienden mejor un videojuego de pencazos que un libro de cuentos. Los niños no entienden lo que está leyendo, pero si les ponen a los 3 años ya están manejando un celular, pues hemos cambiado. Sí. Tenemos que saber que nosotros siempre hemos cambiado, o sea, el ADN cambia constantemente, nunca es estático. Y de hecho, el hecho de que hay personas con diferente color de piel, diferente color de pelo en diferentes regiones es un cambio de adaptación de ADN. Porque aquí generalmente tenemos el pelo más oscuro, porque hay más horas de sol. Entonces, al haber más horas de sol, me tengo que proteger con estos pigmentos de melanina que tiene el cuerpo para que no me dé cáncer, ¿verdad? Eso no quiere decir que venga alguien de Noruega y venga acá y se va a volver de pelo negro, no, porque ya va dentro de nuestros ADNs. Pero si continúa aquí en esto y se mezcla con las personas de acá, lo más probable es que sus hijos vayan a ser morenos, etcétera, etcétera, porque esto es la adaptación de este lugar, que nos está permitiendo vivir mejor en este lugar, por lo cual nos debemos de sentir orgullosos de lo que somos, ¿sí? Orgullosos de ser chaparritos, de tener el pelo negro, porque eso es una forma en la que nuestro ADN nos permitió adaptarnos a este lugar. Pero entonces, sabiendo de ADN y sabiendo cómo funciona eso, y eso fue una de las ganas de escribir el libro, es que se nos quitan muchos prejuicios de sexismo, se nos quitan prejuicios de racismo, porque lo entendemos desde un lado de punto de ADN y cómo me está haciendo mejor, no cómo me está haciendo peor, ¿verdad? Creo que allá atrás había una también. Buenos días. Gracias, doctora. Me llamó mucho la atención su presentación. Mi pregunta es más encaminada a sí o no, ¿verdad? O sea, tal vez no una explicación tan extensa, pero hablando de que cómo se va heredando, ¿verdad?, el ADN y cómo se va cambiando, sabiendo que existen sociópatas y psicópatas, para usted sí existe el delincuente nato. O sea, se sabe de que hay un delincuente nato, ¿verdad? O sea, que sí hay una cantidad de personas que delinquen por naturaleza, pero, o sea, quisiera saber su opinión acerca de eso, ¿verdad? Si existe un delincuente nato o no, pues no sé, no tengo la información aquí para saber qué quiere decir exactamente la definición y toda la evidencia. Pero que hayan personas, por eso, cuando usted nace con cierta cantidad de ADN, ¿sí?, que le va a decir cómo ser. Y si le está diciendo cómo ser en algunos aspectos de formación del cerebro y cómo va a reaccionar, pues sí. Con el apoyo de Fundación País, Arte Centro Graciela Andrade de País, Convivimos, USAID, Mercy Corps, Fe y Alegría,
Flaxo, Fundaespro y EPADES.